Hola, en este video voy a explicar las reglas básicas de integración y al final vamos a resolver un problema. Para explicarte esas reglas voy a utilizar la calculadora de Microsoft. La puedes descargar aquí en Maclub Virtual. Y esta es la calculadora. Subo aquí y busco donde dice cálculo. Esta es derivada. Inicialmente vamos a hallar derivada de constantes. Derivada de 5 dice que es 0, derivada de menos 3 también es 0, derivada de un quinto ya supones cuánto va a dar, 0. En términos generales, siempre que yo derive una constante, me da 0. ¿Cómo sabes que es constante? Pues porque no tiene la variable x, es solo un número, un valor numérico. Derivada de raíz de 3, 0. Y la regla viene siendo que la derivada de una constante es 0. Vamos con la siguiente. Muy fácil, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando voy a derivar una constante, pero está acompañada de x? Aquí dice que eso me da 5. Derivada de menos 8x. Aquí dice que es menos 8. Ya debes haber comprendido cuál es la regla. Derivada de 3 cuartos x, ¿cuánto da? 3 cuartos. En términos generales, cuando tengo una constante acompañada de x, la derivada es el coeficiente de la x. Si tengo una constante por x, ¿qué me da? La constante. Y ya hemos aprendido dos reglas. Vamos con una tercera, derivada de x con un exponente, por ejemplo, 3. Miremos qué ocurre. Tenía un exponente 3, mira dónde está. Y mira lo que pasó con el exponente. Hagamos otro. Derivada de x a la 6. 6x a la 5. ¿Qué relación hay con el anterior? Otro más. Lo que quiero es que tú mismo vayas pensando cuál es la regla. Antes de yo decirla. Mira qué ocurrió. Y creo que ya la tienes, ¿no? El exponente baja y queda disminuido en 1. Se le resta 1. Entonces, si yo te pregunto, derivada de x elevado a la 10, tú dices, bajo el 10, le resto 1 y me queda 10x a la 9. Súper fácil. Ya podemos decir la regla general de esta. Cuando voy a derivar x a un exponente k, me queda k multiplicado por x elevado a la k menos 1. Esa es la regla. Vamos con una más. ¿Qué ocurre si yo tengo ahora una constante multiplicada por x elevado a un exponente? Por ejemplo, 7. ¿Qué crees? Fíjate, x a la 7 es la regla anterior, pero tengo además una constante ahora acá. Observa cómo queda. Ve suponiendo cuál es la regla. Derivada de menos 3x a la 9. ¿Cuánto dará? Menos 27x a la 8. ¿Cuál será la regla allí? Fíjate que lo que está ocurriendo es que el exponente igual queda disminuido en 1, pero al bajar este 7, como aquí había un 4, se multiplica 7 por 4 y nos da 28. Aquí queda elevado a la 8, pero 9 por menos 3 es menos 27. Entonces es la misma regla, solo que queda multiplicada por ese coeficiente que teníamos allí. Otra más. Derivada de menos 2x elevado, ahora te voy a colocar un exponente negativo, menos 4. Voy a multiplicar menos 4 por menos 2, me da 8 positivo, y al exponente le resto 1. Recuerda que cuando restamos 1 a una cantidad negativa, nos va a quedar igual signo, entonces esto se suma, da menos 5. La respuesta es 8x elevado a la menos 5. Acá en la calculadora aplicaron de una vez la regla aquella de que si el exponente es negativo y lo puedes escribir en el denominador positivo. Fíjate que la calculadora tiene además una ventaja y es que te da los pasos. El enlace que tengo en Maclub es para descargarlo en español. Entonces es muy importante porque allí te dan la regla, te dan la explicación y te hacen el paso a paso de lo que se hizo.
se multiplicó el menos 4 por el menos 2, que dio 8, el exponente menos 4, se le resta 1 y da menos 5. ¿Ves? 8x a la menos 5, que lo puedes expresar 8 sobre x a la 5. Entonces es muy valioso cuando uno estudia con la calculadora, en el sentido de que puede practicar y puede mirar los pasos para entenderlo mejor. Y vamos con la última regla de esta clase. Lo que voy a hacer ahora es que te voy a derivar una función en la que vamos a utilizar todas las reglas que vimos, que fueron 4. Vamos a derivar, por ejemplo, menos 4x más 8x a la 3 menos x a la menos 7 menos 100. Tú pensarás que es muy complicado porque lo estás viendo como muy largo el ejercicio, pero no, es una función y lo que vas a hacer, esta es ya otra regla, pues simplemente vas a derivar cada término y el resultado queda de esta forma. Bueno, aquí ella la da en otro orden, pero tú lo puedes escribir en el orden en que lo vas obteniendo. La derivada de menos 4x es menos 4. Se toma el coeficiente de la x, 3 por 8, 24, le resto 1 al exponente, me queda 2, menos por menos más, bajo el 7, le resto 1, menos 7 menos 1 es menos 8, y derivada de menos 100, como no tiene x, es 0. Ese 0 pues no necesito escribirlo porque el 0 es el módulo de la adición. Al sumar esto con 0 da lo mismo, entonces simplemente lo ignoro. Recuerda que esto lo puedes dejar así o lo puedes expresar como 7 sobre x a la 8, como tú prefieras. Y listo. Aquí puedes ver los pasos utilizando cada regla y al final está el resultado. Estas serán las reglas que quería explicar en esta videoclase. Ahora vamos con el problema. Una institución de inversión colectiva o fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertida, según la fórmula R de X igual a esto, donde R de X representa la rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad X. El valor de la variable X después de hallar la primera derivada e igualarla a 0 es. Bien, nos están diciendo que hallemos la primera derivada y la igualemos a 0. Es decir, voy a derivar esta función. Como aquí tiene un exponente 2 la x, bajo el exponente 2 y lo multiplico por este coeficiente, me queda 2 por menos 0.02. La derivada tú la vas a expresar, es una de las formas de expresarla, hay más, la que utilicé en la calculadora, por ejemplo. Esta es otra forma con una comilla acá. Va a ser igual a 2 por menos 0.02 menos 0.04 x, al restarle el exponente 1 me queda 1, no lo escribo. Acá la x no tiene exponente, tomo su coeficiente que es más 0.8 y acá no hay x, es una constante, su derivada de 0 no la escribo. Debo igualar a 0 como dice allí y obviamente hallar el valor de la variable x. Ya esto lo que tengo acá pues es una ecuación lineal. Despejo la x para resolverla, 0.8 que está con más pasa para el otro lado con menos y menos 0.04 que está multiplicando a x pasa a dividir con su signo. Esto es una división de decimales que puedes resolver en la calculadora y si necesitas hacerla manual, lo que haces es que agregas 2 ceros acá para que tengas igual cantidad de cifras decimales y amplificas, es decir, multiplicas tanto numerador como denominador por 1000 y esto al multiplicarlo por 1000 me queda 800 y esto al multiplicarlo por 1000 me queda 4. 800 dividido entre 4 me da 200, por lo tanto la opción correcta era esta. Luego tenemos otra pregunta relacionada con la misma situación. Dice, el valor positivo de x igual 2, después de aplicar el criterio de la primera derivada,
implica que la función r de x crece, decrece, no es derivable en ese punto, no puede tener segunda derivada en ese punto. Bien, acá lo que dice es que cuando se reemplaza el valor x por 2 en esta función, nos da un resultado positivo. Según el criterio de la primera derivada, eso lo que implica es que la función crece. Si te da negativo, implica que decrece. Y si te da 0, lo que significa es que allí hay un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, es decir, es un punto crítico. Y tenemos la última pregunta de este problema. Dice, si se desea obtener la rentabilidad máxima, la inversión en dólares que se debe hacer es de... Entonces, vuelvo a lo que te expliqué ahorita. En la primera pregunta hallamos la primera derivada de esta función, la igualamos a 0 y obtuvimos un valor para la x de 200. Ese valor lo que implica es que en 200 puede haber un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Ahora, ¿cómo sabes cuál de las tres cosas es este 200? Utilizamos el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es eso de la segunda derivada? Te lo explico rapidito, es muy sencillo. Inicialmente habíamos hallado la primera derivada que nos dio esto. Para hallar la segunda derivada solo basta con que tú derives esta función, la primera derivada. Mira que ahora escribí 2 comillas para indicar que es segunda derivada y aplico las mismas reglas. Derivada de menos 0.004x es su coeficiente. Derivada de más 0.8 es 0, no lo escribo. El criterio que estamos utilizando nos dice que si en este punto la segunda derivada es negativa, hay un valor máximo. Si es positiva, hay un mínimo. Y si es 0, si esto me hubiera dado 0, lo que había en 200 era un punto de inflexión. Punto de inflexión es donde la curva cambia de concavidad. Por ejemplo, aquí tengo GeoGebra, voy a graficar x a la 3 menos 2x. En este punto que te estoy señalando acá, ocurre que la gráfica cambió de concavidad. Aquí hubo un cambio. No es máximo ni mínimo, es un punto de inflexión. Aquí habría un máximo local y aquí un mínimo local. En el máximo, la curva inicialmente va creciente y pasa a ser decreciente. En el mínimo, la curva es decreciente y pasa a ser creciente. En el punto de inflexión no ocurre eso, pero sí es un punto crítico. Acá la gráfica es cóncava, acá es convexa. Volviendo a nuestro ejercicio, como el valor de la segunda derivada fue negativo, significa que aquí hay un valor máximo. O sea que la máxima rentabilidad se obtiene cuando la inversión sea de $200. Y eso es todo. Espero que me hayan entendido la explicación. Seguimos en Math Club Virtual. Bye.